Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre la batalla de Trafalgar, los calibres, o sea, la artillería y las bajas de cada bando, ¿eh? Batalla de Trafalgar, artillería y las bajas de cada bando. Porque en el anterior artículo que hicimos, que era sobre las mentiras inglesas y los pecios, que estaba muy bien, pues tocamos el tema de la superioridad artillera española, pero ahí todavía hay más cosas que ver ahí y las vamos a exponer en este. Y también vamos a hacer una, una pequeña finalización, resumen de todo, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar con dos reflexiones generales. Primero es la propaganda inglesa del total de navíos que tenían en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII y principio del siglo XIX, ¿no? Ellos, hablas con los ingleses o lees los ingleses y dice que tenían la regla del 2-1, ¿no? Es decir, que tenían que tener el doble de barcos o más que la segunda potencia, los barcos que tuviese, ¿no? O, por ejemplo, que tenían más del doble de barcos, o sea, más barcos, perdón, no más del doble, sino más barcos que los franceses y los españoles juntos. Vale. Eso es más que propaganda. Esos son las versiones oficiales inglesas que se dicen para impresionar, para intimidar, ¿eh? La realidad te tienes que fijar en los hechos que hay en la segunda mitad del siglo XVIII, las distintas batallas, los distintos convoys que se les interceptan, las dificultades que tienen en llevar a gente en la guerra de la independencia de los USA, que estaban totalmente a la defensiva, con solo 8.000 hombres o menos allí en Yorktown, sin logística, sin pólvora, a la defensiva. ¿Tú crees que una flota que es el doble o más que la siguiente segunda flota, o más del doble que los franceses y los españoles juntos, no van a poder sostener mejor la independencia, la guerra de la independencia de los USA? ¿No van a, en todos los choques que han habido con los españoles o los franceses, no llevarían mucho más barcos en sus escuadras que los franceses o que los españoles en esas batallas que tuvieron con cada uno de ellos? Pues no es así, no han llevado muchos más. Si realmente Inglaterra pudiese llevar tantos más barcos que dice que podía llevar, o tantos más miles de marineros que dice que podía llevar 100.000, eso se hubiera demostrado en todas las batallas a través de esa superioridad. Y eso no ha sido así, porque muchas veces eran cosas más o menos iguales, o llevaban más fragatas o unos pocos más, pero no tanto más. ¿Entendemos? Y otra cosa que queremos decir es que pueden tener más barcos, sí puede ser que tengan más barcos, pero a lo mejor no tantos. O simplemente es la capacidad que se tenga de la logística, ¿no? Porque hay que preparar muchas cosas. Los barcos necesitan jarcia, necesitan otras cosas más, que son varias, ¿eh? Son varias de logística, de mantenimiento que requieren los barcos, ¿no? Y también necesitan marinería, ¿no? Entonces, todo eso está limitado. Y ellos no han demostrado en nada que tengan esa superioridad. Para mí, yo que he leído muchas batallas y muchos encuentros. Bien, esto es una primera reflexión. Para mí no es más que la misma propaganda que están utilizando desde hace siglos en muchas cosas. En las guerras estas que estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIX, siempre la propaganda lo primero. A diferencia de los españoles. Los franceses también tienen mucha propaganda, pero los españoles no tienen propaganda, o muy poca. Bien. Y luego ahora vamos a hacer una segunda reflexión, es por qué los ingleses. Bueno, la vamos a dejar para después. Ahora vamos a hablar de la artillería, ¿no? Y nos vamos a sorprender porque es muy fuerte lo que vamos a ver. Sabemos que en el reglamento de 1803 los españoles cambiaron la artillería de sus barcos, que eso es un esfuerzo porque hay que hacer cañones, hay que hacer balas y todo eso, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que los españoles, fijémonos, tenían en sus calibres de los cañones, 36 libras batería baja, 24 libras en muchos de ellos batería intermedia o batería alta si era de dos puentes. Y luego en la superior, no, en la cubierta, tenían cañones de 8 libras y los obuses, que las carronadas españolas o los obuses, que eran muy buenos también, ¿no? Bien. Luego los franceses, sin embargo, tenían en batería baja de 36
siendo la libra francesa y española similar. Y, sin embargo, en lo que es la batería alta o media, tenían de 18 y los españoles de 24, ¿eh? Y los franceses de 18. Y luego la cubierta igual, de 8 y algunas carronadas o buses los franceses. Y los ingleses, fijémonos, tenían en la batería baja de 32 libras inglesas. No libras españolas o francesas, no, 32 libras inglesas. Y luego, fijémonos, en la batería alta o intermedia, de 18, igual que los franceses, frente a los 24 españoles. Bien. Luego lo vamos a extender un poco más. Vamos a ir más concretamente cada barco lo que llevaba. Pero hay que hacer un aumento aquí de la cosa, que es que la libra española, con la equivalencia con la inglesa, era la siguiente. 8 libras españolas equivalían a 9 libras inglesas. Eso quiere decir que una libra española equivalía a 1,125 libras inglesas. Por lo tanto, tenemos que ver aquí que el calibre 36 español equivalía a un calibre 40, frente al calibre 32 inglés. Es decir, 40 libras de pegada en batería baja en los españoles y en los franceses, contra 32 libras de los ingleses. Estamos hablando de que una libra es más o menos medio kilo. Estamos hablando de 4 kilos de diferencia, en la batería baja. Tanto españoles como franceses en superioridad con los ingleses. Y estamos hablando de que en la batería baja pueden tener 15, 20 cañones por banda, de ese estilo. Luego tenemos la batería alta intermedia. En los españoles, muchos de ellos, ahora los concretaré cuáles eran, teníamos el calibre 24 libras, que multiplicado por 1,125 da 27 libras. 27 libras contra las 18 libras de los ingleses o de los franceses. Nada menos que casi 10 libras más en la batería intermedia. Estamos hablando de 5 kilos ya. 5 kilos ya. Y esto no es cualquier cosa, que con esto es con lo que se mata, con lo que se hacen las astillas, las balas penetran y por aquí muere la gente y hay las heridas. Cuanto más poderoso, cuanto más gravedad, cuanto más fuerza inercial, mayor daño en los cascos. Y esto no lo digo yo, lo dice cualquier historiador, que esto es superioridad y se va a notar después, se tiene que notar en las consecuencias, en los daños, en barcos y humanos. Bien. Pero es que no es solo eso. No solo eso, es que ahora vamos a hablar de las carronadas o de los obuses, ¿no? Los obuses. Teníamos que en el Príncipe de Asturias tenía en la cubierta 6 cañones de 8 libras, que no son obuses. Y luego 14 obuses de 48 libras, Y luego 6 obuses de 24 libras. Estamos hablando de que tenía 6 cañones de 8 libras más 20 obuses. Bien. El Argonauta. Ten en cuenta que el Príncipe de Asturias era de 3 puentes y de 112 cañones, ¿no? Luego tenemos el de 80, los barcos de 80 cañones, que también son de 3 puentes. El Argonauta tenía 16 cañones de 8 en su cubierta y 12 obuses de 30. Hemos visto que el Príncipe de Asturias tenía 20 obuses y este tiene 12 obuses, aparte de las piezas de 8. El San Agustín, que ya era de 74 cañones, de 2 puentes, 6 de A8 y luego 10 obuses de A30 libras y 6 obuses de A24, es decir, 16 obuses. Bien. Ahora vamos a ver lo que llevaba el francés Algeciras, el Algeciras. Fíjate, llevaba simplemente 4 carronadas de bronce, que era peor porque los obuses españoles eran de hierro y el bronce era peor, y entonces eran de A32, es decir, 4 carronadas de A32 llevaban los franceses, comparado con los españoles. Aparte llevarían de 8 también, que es que eso no lo sabemos, pero seguro que llevarían también cañones de A8, ¿no? Pero tú, para el combate cercano, son los obuses o las carronadas, ¿no? Entonces tenemos, compara 12 obuses, o 16 obuses, o 20 obuses que llevan los españoles, con 4 carronadas que llevan los franceses. Bien. Luego los ingleses. El reglamento de los ingleses, luego seguramente en batalla llevaban algo más, ¿no? Pero el reglamento de los ingleses decía que tenían que llevar en esa época 2 carronadas de A32,
y 6 carronadas de a 24 o a 18. Y que algunas de estas podían ser, sin embargo, de calibres mucho más grandes, de 42 libras o incluso de 68 libras, ¿no? Pero estamos hablando de que la ordenanza reglamentaria inglesa era 6 carronadas, ¿eh? Estamos hablando, aparte llevaría también cañones de a 8 o más pequeños. Pero comparemos lo que es el tiro cercano, el barril cubiertas, con unos con otros. Ahora bien, claro, aquí hay de nuevo bastante superioridad española, ¿eh? Eso es que no es cualquier cosa. Bien, entonces vamos a hacer ahora un repaso por exactamente los españoles, cuáles eran los superiores, los que tenían. Mira, teníamos que en los de 80 cañones, bueno, primero tenemos que decir una cosa, y es que si dicen que los ingleses gastaban sus recursos principalmente en tener esa armada tan grande que dice que tenían, ¿eh? Pues eso puede ser un hándicap contraproducente, ¿eh? Un negativo, para que ellos puedan actualizar su artillería, ¿no? Porque vemos aquí que en artillería eran muy inferiores. 4 kilos por bala en la baja y 5 kilos por bala en la media, ¿no? Y luego encima menos carronadas, menos obuses. Y encima que los suyos no tiraban granadas explosivas. Y los españoles sí. Entonces, es que aquí estamos hablando de que aquí se van haciendo en las guerras, en el siglo XVIII, XVII, XIX, se van haciendo sucesivas modificaciones de las cosas, técnicas, en lo que sea. Igual que los ingleses primero trajeron las llaves de fuego, que las copiaron de las pistolas, y las pusieron primero en los cañones. Pero ya pronto, en Trafalgar, ya todos los españoles iban también con llaves de fuego. O si acaso uno o dos, me parece que no llevaban llaves de fuego. Pero la mayoría ya llevaban. Y eran llaves de fuego que se hacían en el País Vasco. Eran españoles, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver los de 80 cañones. Bueno, otra cosa que queríamos decir también es que los ingleses tenían algunos más de 3 puentes. Y eso es una pequeña superioridad. Se considera en general porque llevan más cañones, son un poco más altos. Y comparados con un 2 puentes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el diseño de los 3 puentes ingleses, fijémonos en esto, era una evolución, era una copia del navío español Princesa que habían apresado unas pocas décadas, 2 o 3 décadas antes, ¿no? Y entonces ellos les había gustado ese barco porque les había pegado una paliza tremenda a 6, a 7, 8, a 9 barcos ingleses, hundiendo uno de ellos, creo, incluso. Y entonces eso lo sabemos todos, que aquí los ingleses, los franceses, los españoles, entre ellos iban copiando a lo largo de la historia los planos. En este caso los ingleses de los españoles, pero los españoles también de los ingleses y recíprocamente los franceses también, ¿no? Y aquí cada uno decía que sus barcos eran los mejores. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al estar hechos sus 3 puentes de un plano que viene de un 2 puentes como era el Princesa, pues eso puede tener una limitación, ¿eh? Ten en cuenta que estamos hablando de que meter cañones de 36, o sea, de 40 comparado con un cañón de 32, un cañón de 40 comparado con un cañón de 32, es un peso importante seguro, ¿eh? Y eso lo multiplicas por 30-40 cañones y luego también en la batería media igual, más peso todavía. Los barcos españoles sí podían llevar esos calibres. Los ingleses, pues ya no lo sabemos, ¿no? No estoy diciendo que no pudieran, pero a lo mejor iban más limitados. Bien, entonces tenemos que los barcos de 80 cañones que iban con 80 cañones españoles, que iban con la batería baja de 36 o 40, que es el equivalente inglés, eran el Argonauta, el Montañés y el Neptuno. 3. Ya llevamos 3 barcos. Luego, de los de 74 cañones, también habían con la batería baja de 36, que eran el San Juan Nepomuceno y el San Agustín. 5 íbamos ya. Y después teníamos otros que eran un poco menos, también originales de 74, pero que su estructura pues a lo mejor no daba para tanto. Pero estos, ¿qué se le hizo? Al San Francisco de Asís y al San Ildefonso, que se le puso en la batería baja de 24. Y en la batería media o alta, igual, de 24 también. En vez de 36 y 24 era 24 y 24. Y luego tenemos, aquí son 2 más, ya llevamos 7.
Y luego vamos a ver con los españoles de 3 puentes. El Santa Ana, el Príncipe de Asturias, el Trinidad, que realmente es de 4, y el Rayo. Tenían la batería baja de 36 y en la siguiente de 24. ¿Mm? O sea, 3 más. Ya llevamos 11. De los 15, 11 llevaban toda la artillería que era superior a los ingleses. Y los otros seguramente sería equivalente. Me parece que era o 24 a los otros. No me acuerdo. Bien, luego vamos a hacer un ejemplo que va a ser el Neptuno en Trafalgar, ¿no? Inicialmente era un barco de 80 cañones, pero se le hizo... Pero en Trafalgar llevaban 93 piezas, ¿eh? Inicialmente era 80, pero en Trafalgar 93 piezas. Llevaba en la baja 30 piezas de 36. En la segunda 32 piezas de 24. Y en la cubierta 12 de 12 y 10 obuses de 36 y 8 obuses de 24 y una carronada de a 10, ¿eh? O sea que llevaba un peso de andanada 93 piezas, equivalente a un 3 puentes, ¿no? Eso para que veamos que era, vamos, es que estamos hablando en la cubierta 10 obuses, 8, 18 y una carronada, 19. Aparte de llevar 30 de 36 y 32 de 24. Vamos, los barcos españoles, lo que pillen delante, lo acribillan. Y eso, por eso los ingleses tuvieron tantas bajas. Pero bueno, luego seguiremos hablando. Bien. Luego hay que poner un apunte que es las dotaciones de los 15 navíos españoles. En total, los 15 navíos españoles llevan 11.800 hombres. Y una cosa importante aquí, que esto es... Los ingleses siempre con la propaganda, que dicen Nelson, sus tripulaciones son pésimas, hablando de las tripulaciones de los ingleses. Luego decía en Nelson también que los barcos españoles eran magníficos, ¿no? Pero que sus tripulaciones eran pésimas. Pues no, en Trafalgar no eran pésimas, porque la mayoría de los artilleros eran artilleros del ejército, eran artilleros de tierra, que también pasarían los ingleses, claro. Pero en este caso no tiraba cualquiera al cañón, ¿eh? Bien. Después vamos a hablar un poco de también de después de Trafalgar. ¿Qué pasó? Después de Trafalgar, España tenía 42 navíos de guerra, y 37 fragatas, O sea, que los 7, 8, 9 barcos que perdían en Trafalgar, nada, no suponían nada. Y luego aparte también, cuando ya se puso la guerra de la independencia contra Napoleón, se apresaron 5 en Cádiz a los franceses, ¿no? Que ya eran 47. Y luego aparte también se compró la escuadra rusa, que fue la que se utilizó para llevar un ejército de América a pelear por las colonias, y que después se tuvo que desguazar, ¿no? O sea que estamos hablando que eso de que ahí se acabó la gloria española en los mares después de Trafalgar, no, mentira, propaganda. Lo que pasó es que al final del reinado de Fernando VII, de todos estos barcos de navíos que hemos dicho, 47 navíos de guerra, solo quedaban 3, de 47 solo 3. Claro, todo esto es la influencia de la guerra de la independencia, los 6 años de la guerra de la independencia. Y de los navíos, fragatas y otros no lo sabemos. De las 37 fragatas y otros barcos no lo sabemos. Pero de lo que son los navíos solo quedaban 3. Y sabemos que al menos 40 de estos navíos se perdieron por falta de carena, por falta de mantenimiento, porque es que estamos hablando que un barco llevaba muchas cosas. No era solo la jarcia, la vela y tal. No, llevaba para las uniones de las maderas, había que renovarles cosas y todo eso, y se pudría. Entonces, pues la causa principal pues fue la guerra de la independencia, una guerra muy fuerte, porque luchar contra la Gran Armée, no era cualquier cosa. Ya hemos dicho que hay estimaciones norteamericanas que aquí se metieron en España en la guerra de la independencia de 300.000 a 400.000 soldados imperiales, Entonces, para luchar contra todo eso, todos los recursos estaban destinados a luchar contra eso, ¿no? La armada prácticamente se abandonó. Los barcos se pudrieron en los puertos, en las islas o incluso en América. Y por supuesto, todos los astilleros hechos polvo. Y en fin, eso fue lo que pasó.
Pero sin embargo, no nos creamos que después de la guerra de independencia no iba a tener España todavía barcos, que sí que los tenía, pero bueno, aquí no los voy a poner. Bien, ahora vamos a hacer las bajas españolas por barco. Bien, el Trinidad, 205 muertos y 108 heridos. Estos son los partes oficiales de los jefes de los barcos, que están en internet y los se pueden buscar. Trinidad, 205 muertos, 108 heridos. San Leandro, 8 muertos y 22 heridos. San Justo, 7 heridos. Santa Ana, 97 muertos y 141 heridos. Monarca, 100 muertos y 150 heridos. Neptuno, 52 muertos con 20 ahogados entre ellos y 47 heridos. Rayo, 4 muertos y 14 heridos. Asís, 5 muertos, 30 ahogados en la evacuación y 12 heridos. San Agustín, 180 muertos y 200 heridos. Bahama, aquí dicen 300 muertos y heridos, no concreta cuánto. 300 muertos y heridos. Después, Argonauta, lo mismo, dice 300 muertos y heridos, sin concretar cuántos muertos o heridos cada uno, específicamente. Montañés, 22 muertos y 29 heridos. San Ildefonso, 39 muertos y 126 heridos. Príncipe de Asturias, 52 muertos y 110 heridos. Nepomuceno, 120 muertos y 175 heridos. Entonces, según los partes, la suma total hace, según dicen, 1054 muertos y 1560 heridos. Ten en cuenta que hay otras cifras por ahí por internet que dicen que son 2400 heridos, que según los partes no es así, ¿no? Y comparado con las cifras de heridos franceses, pues tampoco es así, porque los franceses eran 3400 muertos, porque le explotaron y se ahogaron varios barcos, y 1200 heridos. O sea que si los franceses tienen 1200 heridos llevando más o menos los mismos barcos que los españoles, 18 que llevaban y 15 los españoles, pues 1560 heridos, sí, es una buena estimación de los heridos españoles, ¿no? Bien. Y luego vamos a hablar, y luego, bueno, los ingleses, ya sabemos los ingleses que eran, según la lista de Collingwood, que es una lista a la que tenemos que dar mucha credibilidad por los dos testimonios visuales del Fray Luis Lorenzo de Sedano, que cuenta los barcos ingleses que van a la batalla y coincide con lo que dice la lista oficial, que es una cosa muy difícil. Y después cuenta los barcos que han perdido los ingleses y coincide con lo que le dice la lista oficial de Collingwood. Estamos hablando que hay que darle mucha credibilidad. Y según esta lista, pues es lo que decía. Incluso en esta lista pueden haber ocultado cosas, porque luego salió una pequeña versión de la lista donde hay dos barcos más hundidos de lo que dice esta lista, que son el Tonan y el Tiger. Bien, entonces lo que dice la lista esta que le vamos a dar credibilidad es que eran más o menos 5000 muertos por combate, 2000 muertos por ahogamiento y 3400 heridos. En total 10.471 bajas, ¿no? Y esto es normal. Es normal porque los franceses tenían más pegada en su batería baja, y igual en la media, inferior carronada, inferior en la cubierta. Pero es que los españoles tenían mayor super en la baja, mayor en la media, mayor en la cubierta. Claro, simplemente los ingleses ocultan las bajas y ya está. ¿Por qué han podido los ingleses extender esa propaganda tanto? Porque es verdad que hicieron capturas, ¿no? Y los franceses y los españoles no pudieron hacer capturas. ¿Por qué hicieron capturas? Pues porque la línea combinada estaba muy diluida en unos 12 kilómetros y ellos simplemente hicieron una acumulación cortando la línea y iban como todos los navíos juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras los aliados estaban aislados, estos iban en mogollón y así los fueron cogiendo unos tras otros. Y como llevaban además 13 fragatas, pues podían hacer esas capturas. Pero claro, luego en el enfrentamiento de artillería, pues ahí sufrieron. Vamos a concretar una cosa. Efectivamente, tienen muchos más muertos los ingleses, como 3000 muertos más que los aliados. Y sin embargo, los ingleses hicieron como 4000 o 5000 prisioneros españoles, ya que capturaron 6, al final capturaron 6
de esos 6 españoles se le hundieron 4 y solo pudieron llevar 2 a Gibraltar, ¿no? Entonces esos 6 capturados suponen fácilmente de 4.000 a 5.000 prisioneros, ¿no? Más o menos. Y de los franceses capturaron 5, que finalmente se le hundieron de esos 5, 4, y llevaron a Gibraltar 1, con lo que hicieron 3.000, 4.000 prisioneros franceses también, ¿no? Entonces los ingleses simplemente quieren hacer recalcar estos datos y ocultan sus bajas, y con eso establecen la victoria, ¿no? Claro, es que si quieres rendir al barco, tienes que tomar los prisioneros, porque eran las leyes de la guerra. Los españoles les habían hecho muchos prisioneros y sucesivamente en otros episodios, ¿no? Bien. Y los ingleses, en barcos, es 11 a pique, quemados o naufragados, y 8 inutilizables para ningún servicio más. Lo que da una pérdida de 19 barcos, aparte de las humanas. Las pérdidas de los barcos en los españoles eran de 7 o 8 barcos más los inutilizables, que no sabemos cuántos serían. Y en los franceses de 7 barcos más los inutilizables. Es decir, que lo que son en barcos, la pérdida es muy pareja, ¿eh? Y muchos más prisioneros, por supuesto, los ingleses tomaron, pero también mucho más muertos. Y también como 1.000 algo más heridos, ¿no? Como 3.000 muertos más y unos 1.000 más heridos, ¿no? Bien. Pues esto era el resumen que queríamos hacer para concretar la batalla de Trafalgar. Gracias. Se me olvidaba comentar, ya lo comenté en el artículo que hicimos sobre las mentiras inglesas y los pecios, sobre la superioridad artillería española, y es que los barcos españoles estaban más poblados, ¿no? Hay que poner un ejemplo que el Santa Trinidad llevaba 1.048 y el Santa Ana 1.089 hombres, ¿eh? Ten en cuenta que el Victory de este llevaba 800 y pico, o sea que estamos hablando de que en general puede llevar 200 o 300 hombres más los barcos españoles que los ingleses. Y esto se hacía porque eran para las baterías, ¿no? Ten en cuenta que la batería no es lo mismo que esté servida por 4 que por 7. El cañón hay que moverlo y pesan un montón. Las bajas hay que soportarlas, o sea, las astillas, etcétera. Hay que hacer muchas cosas. Entonces no es lo mismo una batería completa o sobrada de personal que una que ya esté renqueante, ¿no? Y luego también queríamos hacer desmentir la tontería esta de los ingleses. Que hay que ver qué cantidad de tonterías, de mentiras que dicen los ingleses, ¿eh? Y lo que más me fastidia es que hay un montón de catedráticos españoles y de autores españoles que lo que dice cualquier inglés o cualquier versión oficial inglesa lo toman por verdad. Si es que... Bueno, la tontería esa que decían que disparaban 3 veces más rápido que los españoles o que los franceses. Vaya disparate, qué burrada, qué burrada. Madre mía. O sea, con menos gente disparan más rápido. Yo entiendo que si el cañón es de 32 y el español es de 40, en equivalencia y tal, pues que es más pesado el otro, cuesta más moverlo y todo eso. Pero todos los cañones se tienen que refrigerar. No se tira pum 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 con un cañón. Tarda mínimo 1, 2 o 3 minutos en enfriarse. Y no solo eso, en moverlo, colocarlo, apuntar, etcétera, cargarlo, limpiarlo, un montón de cosas. Así que, pues eso, es comparar las tonterías que dicen los ingleses. La única verdad que tiene Trafalgar es la táctica y el aire a favor. Es decir, la táctica es que la línea discontinua de barcos aliados es cortada en dos sitios. Primero, el corte más al sur es el primero que se produce. Y miren esto, que es 45 minutos después es cuando se produce el corte de Nelson arriba. Primero se produce el corte de Colimbo abajo por su columna y después 45 minutos después llega Nelson, ¿no? Y corta arriba, ¿no? Y entonces con Nelson ya empieza a llegar un montón de barcos y ahí ya se monta un pelotón que va cogiendo uno a uno a los otros, que más o menos estaban en 12 kilómetros, más o menos, ¿no? Y esa simplemente es la acumulación frente a la dispersión, lo que hace que permite coger presas a los ingleses, ¿no? Pero
sufriendo ese intercambio artillero, como hemos dicho. Y no hay, no hay nada más verdad que, no hay más verdad simplemente que eso. Al tener el viento a favor, que si es así, según dicen, pues eso te permite una mayor movilidad. No es que los marinos ingleses sean mejores, es que si tienes el viento a favor, tú te mueves fácilmente de un lado para otro. Mientras que si tienes el viento en contra, como están los españoles, o más o menos, la dificultad para moverse, y además que no hacía mucho viento, pues entonces es mayor, ¿no? Si encima acumulan más, porque vienen y los acumulan, y tú estás disperso, y encima se pueden mover mejor, pues es el resultado de que tengas acumulaciones de un navío español contra 3 o 4, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, gracias. Más del doble de barcos, o sea, más barcos, perdón, no más del doble, sino más barcos que los franceses y los españoles juntos. Vale. Eso es más que propaganda. Esos son las versiones oficiales inglesas que se dicen para impresionar, para intimidar. ¿Eh? La realidad te tienes que fijar en los hechos que hay en la segunda mitad del siglo XVIII, las distintas batallas, los distintos convoys que se les interceptan, las dificultades que tienen en llevar a gente en la guerra de la independencia de los USA, que estaban totalmente a la defensiva, con solo 8.000 hombres o menos allí en Yorktown, sin logística, sin pólvora, a la defensiva. ¿Tú crees que una flota que es el doble o más que la siguiente segunda flota, o más del doble que los franceses y los españoles juntos, no van a poder sostener mejor la independencia, la guerra de la independencia de los USA? No van a, en todos los choques que han habido con los españoles o los franceses, ¿no? Y también necesitan marinería, ¿no? Entonces, todo eso está limitado. Y ellos no han demostrado en nada que tengan esa superioridad. Para mí, yo que he leído muchas batallas y muchos encuentros. Bien, esto es una primera reflexión. Para mí no es más que la misma propaganda que están utilizando desde hace siglos en muchas cosas. En las guerras estas que estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIX, siempre la propaganda lo primero. A diferencia de los españoles. Los franceses también tienen mucha propaganda, pero los españoles no tienen propaganda, o muy poca. Bien. Y luego ahora vamos a hacer una segunda reflexión, es por qué los ingleses... Bueno, lo vamos a dejar para después. Ahora vamos a hablar de la artillería, ¿no? Y nos vamos a sorprender porque es muy fuerte lo que vamos a ver. Sabemos que en el reglamento de 1803 los españoles cambiaron la artillería de sus barcos, que eso es un esfuerzo porque hay que hacer cañones, hay que hacer balas y todo eso, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que los españoles, fijémonos, tenían en sus calibres de los cañones, 36 libras batería baja, 24 libras en muchos de ellos batería intermedia o batería alta si era de 2 puentes. Y luego en la superior, en la cubierta, tenían cañones de 8 libras y los obuses, que las carronadas españolas o los obuses, que eran muy buenos también, ¿no? Bien. Luego los franceses, sin embargo, tenían en batería baja de 36, siendo la libra francesa y española similar. Y, sin embargo, en lo que es la batería alta, o media, tenían de 18. Y los españoles de 24, ¿eh? Y los franceses de 18. Y luego la cubierta igual, de 8 y algunas carronadas o obuses, los franceses. Y los ingleses, fijémonos, tenían en la batería baja de 32 libras inglesas. No libras españolas o francesas, no, 32 libras inglesas. Y luego fijémonos en la batería. Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre la batalla de Trafalgar, los calibres, o sea, la artillería y las bajas de cada bando, ¿eh? Batalla de Trafalgar, artillería y las bajas de cada bando. Porque en el anterior artículo que hicimos, que era sobre las mentiras inglesas y los pecios, que estaba muy bien, pues tocamos el tema de la superioridad artillera española, pero ahí todavía hay más cosas que ver ahí y las vamos a exponer en este... Y también vamos a hacer una pequeña finalización, resumen de todo, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar con dos reflexiones generales. Primero es la propaganda inglesa del total de navíos que tenían
en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII y principio del siglo XIX, ¿no? Ellos, hablas con los ingleses o lees los ingleses y dice que tenían la regla del 2-1, ¿no? Es decir, que tenían que tener el doble de barcos o más que la segunda potencia, los barcos que tuviese, ¿no? O, por ejemplo, que no llevarían mucho más barcos en sus escuadras que los franceses o que los españoles en esas batallas que tuvieron con cada uno de ellos. Pues no es así, no han llevado muchos más. Si realmente Inglaterra pudiese llevar tantos más barcos que dice que podía llevar, o tantos más miles de marineros que dice que podía llevar, 100.000, eso se hubiera demostrado en todas las batallas a través de esa superioridad. Y eso no ha sido así, porque muchas veces eran cosas más o menos iguales, o llevaban más fragatas o unos pocos más, pero no tanto más. ¿Entendemos? Y otra cosa que queremos decir es que pueden tener más barcos, sí puede ser que tengan más barcos, pero a lo mejor no tantos. O simplemente es la capacidad que se tenga de la logística, ¿no? Porque hay que preparar muchas cosas. Los barcos necesitan jarcia, necesitan otras cosas más, que son varias, ¿eh? Son varias de logística, de mantenimiento que requieren los barcos.